Lo que vamos a explorar son ciertas dimensiones en el ser humano. David Perkins decía, en la vida las cosas no surgen con deseos, surgen con inversiones. Si tú estás dispuesto a invertir tu tiempo, tu dinero, tu pasión, tu determinación, tu alegría, las cosas suceden. Nosotros podemos ser como una piedra o como una semilla. Si entendemos bien tres cosas y cómo gestionarlas, os digo que podemos generar transformaciones mucho más profundas de lo que nos parece posible. Lo primero es entender los procesos de cambio disruptivos. No es lo mismo un cambio disruptivo que un cambio progresivo. Un cambio disruptivo es algo mucho más intenso, mucho más potente y de un nivel de diferencia radical. Es algo nuevo. Razones y excusas por las cuales los seres humanos, ante cambios, sobre todo disruptivos, no queremos saber nada. ¿Podemos ser conscientes de ellas o no? Primero, estoy muy cansado y además ya soy mayor. La segunda es, realmente no es tan necesario. Tercero, es demasiado difícil. O sea, imaginaros esta combinación, es demoledora. Soy mayor, no es tan necesario, encima es difícil. ¿Quién lo haría? Nadie. Ya lo intenté en el pasado, algunos cambios, y fracasé. Como si el pasado pudiera determinar el futuro sin que tú lo elijas. Podrá condicionarlo, cómo no, pero determinarlo. ¿Dónde está entonces la libertad del ser humano si pensamos así? Me faltan capacidades y habilidades. En estudios que se han hecho muy amplios, el 98% de los encuestados han mostrado problemas serios de autoestima. No nos estimamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque solo nos quedamos con lo que nos gusta y lo que no nos gusta de nosotros lo apartamos, lo rechazamos. El amor es digital. ¿Te amas o no te amas? Otra, el dolor que voy a tener que soportar para poder cambiar y adaptarme es demasiado grande. Ya empezamos a proyectar la sensación de dolor. Madre mía, con los años que tengo. Encima, no he resuelto en el pasado. Capacidades que no tengo. Lo que voy a sufrir. Sutilmente entramos en lo que yo llamo la fase de cumplimiento. Cumplo y miento. Digo sí con la cabeza, muy interesante, pero con el corazón digo no. Donde hay que llegar es al corazón. Vamos a ver si podemos conectar con ese corazón que cada uno de nosotros tenemos. Realidades. Vamos a hablar de realidades. Primera realidad. Claro que puedes estar cansado y tener bastante juventud acumulada. Quedarse en la zona de confort es igual a morir. Claro que no va a ser fácil. Por supuesto que no va a ser fácil. Yo estoy cansado de escuchar personas que dicen, no hombre, no, esto es fácil. No es nada fácil. Más vale saberlo de entrada. Claro que no es fácil. Aquí no estamos ninguno para hacer lo fácil. Aquí estamos todos para hacer aquello que merece la pena hacer. ¿Es cierto que lo has podido intentar en el pasado y no haber logrado algunos cambios que querían? Sí. ¿Y? ¿Es que tu pasado determina el futuro? Anda que no hay personas que no han tenido pasados difíciles. Posiblemente vosotros en algún momento habéis tenido en el pasado situaciones muy complejas y vaya si las habéis superado y habéis creado otro futuro. Por supuesto que tendrás que sacar a flote tus verdaderos recursos e incluso desarrollar capacidades y habilidades que aún no tienes. Claro que sí. Puede que experimentes dolor, por supuesto que sí. Pero más vale pasar por ese dolor momentáneo, que es el dolor del crecimiento, a estar sufriendo toda la vida, porque no hiciste lo que sabías que podías hacer y que tenías que hacer. No intercambiemos el dolor por el sufrimiento sostenido en el tiempo. Y en medio de todo esto hay algo que hemos de entender y es que reinventarse es importante y urgente. Si no lo consideramos importante, jamás lo haremos. Y si no lo consideramos urgente, tampoco lo haremos. Ha de ser importante y urgente. ¿Por qué? Porque si no, no va a encontrar un hueco en tu agenda. Siempre los sesgos inconscientes para evitar entrar en un mundo nuevo, distinto, donde se te va a exigir una transformación, una reinvención, va a buscar excusas. Solo si lo pones como importante y urgente, esto va a poder aguantar porque estará en tu agenda, estará en tu vida. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que tal vez nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Tenemos una gran
dificultad para aceptar nuestra vulnerabilidad. Queridos, estamos llenos de fragilidad, llenos de vulnerabilidad, llenos de menesterosidad. No pasa nada, es también parte de nuestra grandeza. Cuando nosotros nos sentimos amenazados por un cambio, entra lo que el profesor Walter Cannon, ganador del Premio Nobel de Fisiología de la Universidad de Harvard, dijo: reacciones automáticas. Nos ponemos irascibles, eso no sirve para nada. Nos ponemos a la defensiva o nos bloqueamos. Entonces nuestra capacidad de adaptarnos se reduce porque no nos enteramos de las cosas, no aprendemos deprisa. Nuestra creatividad se bloquea. ¿Por qué? Porque emocionalmente estamos con un nivel enorme de resistencia. Hasta que la resistencia llega a tal nivel sostenida en el tiempo que te hundes. Entonces es el síndrome de burnout. Personas quemadas. ¿Cómo lo notas? Estás agotado. No tienes ganas de hacer nada. Hay una indiferencia, una apatía y puede haber una depresión. Cuando una persona se resiste, ¿por qué te resistes? ¿Te resistes a un abrazo? ¿Te resistes a que alguien te dé la mano? ¿Por qué? Porque lo vives como una amenaza, si no, ¿por qué te vas a resistir? Si un abrazo es agradable, que te den la mano es agradable. ¿Por qué nos resistimos? Porque vemos en ello una amenaza y ante la posibilidad de un peligro las amígdalas activan. ¿Cuál es el problema de activarse las amígdalas? Que se produce lo que se llama el secuestro amigdalino. ¿Qué es el secuestro amigdalino? Que en ese momento quien manda es la amígdala. Y si manda la amígdala, no manda tu capacidad cognitiva, no manda tu capacidad de análisis, no manda tu capacidad de procesamiento, no manda tu capacidad para crear, para innovar, para emprender. ¿Y por qué es eso? Porque cuando la amígdala cree que hay peligro, adivinar a dónde se lleva la sangre. ¡A los músculos! Y si se lo lleva a los músculos, ¿de dónde lo saca? Pues entre otros sitios del cerebro. ¿Por qué del cerebro? Porque el cerebro pesa el 2% del cuerpo, pesa el 25% de la sangre. ¿Qué ocurre a nivel de la conducta? Aislamiento. Es un terreno peligroso. Yo no quiero estar ahí. Aislamiento. Falta de compromiso. Hemos de aprender a superar nuestra marcada resistencia a ciertos procesos de cambio que nos hacen sentirnos vulnerables e indefensos. Es un cambio completo de foco del ego al ser, la S con mayúscula. De pensar en lo mío a considerar lo nuestro. De considerar lo que yo creo que me beneficia a empezar a pensar en lo que a todos nos beneficia. Cuando el cerebro humano tiene un qué y un porqué de verdad, se activan áreas enteras que estaban dormidas y se encuentra el cómo y el dónde. Y cada uno de nosotros vamos a tener esta contradicción permanente, ya voy terminando, esta contradicción permanente entre alimentar esa parte nuestra que solo busca el estatus, que busca el reconocimiento, que busca el control, que busca aferrarse a lo conocido, y esa parte nuestra que nos anima a explorar, a investigar, a descubrir, a aprender y a crecer. Hace 2500 años algo pasa en el mundo. En Occidente, en Grecia, hace 2500 años, la escuela de Epidauro descubren que cuando la relación con los enfermos es especial en cuanto a afecto, en cuanto a cercanía, algo en los enfermos se activa y eso que se activa mejora su salud e incluso consigue hacer frente a enfermedades que en aquella época se consideraban incurables. Y el más grande de todos ellos, el maestro Hipócrates, decía: no nos olvidemos que quien cura es el cuerpo, los médicos ayudamos, quien cura es el cuerpo. El príncipe Gautama Siddhartha se dedicó 12 años a investigar qué pasaba en la mente, cuál era el origen del sufrimiento humano. Fijaros qué curioso lo que decía, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro, has de enderezarte a ti mismo. Y si nos tuviéramos que enderezar en algo que no vemos, y si no solamente fuéramos homo sapiens sapiens, sino que además fuéramos homo demens, seres ansiosos, angustiados, envidiosos, violentos, y si hubiera una combinación extraña entre nosotros. Pues según el príncipe Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, hay algo en nosotros que necesita corrección. Hay una enfermedad en la mente que hace que nosotros nos veamos a los demás y veamos el mundo de una manera profundamente distorsionada. También hace 2500 años, curiosamente, Lao Tzu decía: si estás deprimido es porque vives en el pasado. Si estás lleno de ansiedad es porque vives en el futuro. Si estás en paz
es que vives en el presente. Es sumamente desafiante estar en el aquí y en el ahora, porque algo en nuestra mente distorsionada se va hacia el pasado o hacia el futuro y nunca estamos en el presente. Pues da la sensación que el presente lo damos por hecho. Pero es que Einstein intuía que había una realidad paralela y que éramos incapaces de verla con nuestros sentidos, con los 5 sentidos. Es decir, da la sensación que hay como 2 mundos paralelos y que nuestra percepción está congelada en uno. ¿Y si hubiera cosas interesantes en el otro? ¿Puede haber algo que no contemple la realidad médica, pero que pueda tener un impacto en la hipertensión arterial? ¿Puede haber algo que tenga la capacidad de mejorar la función cardíaca, de proteger al corazón y que sea desconocido por la ciencia médica? Es decir, en la realidad médica pueden existir vacíos. Todos nosotros, cuando estamos cómodos, cuando estamos con buena salud, cuando estamos tal cual, bueno, pues la vida transcurre, discurre y fluye. Pero llega un momento en el que aparece algo que perturba nuestra vida, una tormenta. Puede ser de salud, puede ser un desengaño, puede ser una pérdida económica, puede ser 1000 cosas. Aparece una tormenta en nuestra vida. Y aquí entra un patrón reactivo típico del ser humano. Pero no del Homo sapiens sapiens, sino del Homo demens. ¿Qué ocurre? Pues que emprendemos un proceso de enfrentamiento a eso que nos pasa. Nos enfadamos, nos ponemos de los nervios, empezamos a encogernos, a empequeñecernos, notamos como el estómago se hace un nudo, nos duele la cabeza, 1000 cosas. Esto es lo que el profesor Hans Selye, de origen húngaro, llamaba la fase de resistencia. Es decir, o te irritas, eres un desgraciado por lo que me has hecho, es que o huyes o te haces chiquitín, te quedas bloqueado. Y el profesor Hans Selye decía que esto, con el tiempo, te podía llegar a hacer enfermar. ¿Qué ocurría en el cerebro? Entonces, 3 estructuras que son muy importantes. La primera es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que nos permite ser eficientes en la vida. Cuando tú eres fino tomando decisiones, cuando estás entendiendo las cosas con profundidad, cuando aprendes cosas nuevas, no con todo el esfuerzo que normalmente algo nuevo lleva, sino que notas que vas fluyendo, es que la corteza prefrontal funciona excepcionalmente bien. Pero la corteza prefrontal está afectada fundamentalmente por esta estructura llamada amígdala, de tal manera que cuando la amígdala se activa, que es nuestro detector de peligro, bloquea la corteza prefrontal de tal manera que ni me entero de lo que tengo que hacer, ni puedo encontrar nuevos caminos para hacer frente al desafío, ni puedo aprender cosas nuevas. En el mundo VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo actual, en el que todos estamos y que muchas personas están viviendo como una amenaza, es normal que haya caído la productividad, haya caído la creatividad y se estén dañando las relaciones interpersonales. ¿Qué se hace desde la medicina? Ansiolíticos y antidepresivos para neutralizar la amígdala. No digo que en algunos casos no estén indicados, pero ¿y si hubiera un sistema más natural para neutralizar la amígdala? Y luego hay otra estructura aquí que tiene forma de cabito de mar que se llama hipocampo, y el hipocampo es uno de los grandes reguladores de la amígdala. Si el hipocampo baja de tamaño, la amígdala es más activa, es decir, nuestro detector de peligro salta antes. El hipocampo aumenta de tamaño con el mindfulness y también con el ejercicio físico. Las personas que hacen ejercicio físico normalmente toleran mucho mejor ciertos embates de la vida, notan que están más tranquilos. ¿Por qué? Porque su amígdala está más controlada por el hipocampo. Entonces el hipocampo está regulando la amígdala. Cuando una persona está súper tensa, súper estresada y no encuentra sus espacios de calma, esos espacios de silencio, baja el tamaño físico del hipocampo porque mueren neuronas y la amígdala se enloquece, entonces se vuelve una persona más reactiva. Al engrosar el tamaño, al haber más neuronas, al haber más conexiones, es más difícil que las tormentas de la vida, que a todos nos sacuden en un momento u otro, te desequilibren, te enajenen, te saquen del eje. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que descubrieron Buda y Lao Tzu? Descubrieron que la mente está enferma y como la mente está enferma, se impone al mundo real. La ventaja del mindfulness es que te ayuda
a ver lo que no estás viendo. Por eso la definición de sati es estar en el presente para ver las cosas como de verdad son. Jackson Brewer es psiquiatra y es neurocientífico. Ha observado que hay un circuito que es el que hace que vayamos en piloto automático. Pero no solo vamos en piloto automático conduciendo, estamos en piloto automático cuando estamos hablando con otro. Eso sí, dejamos la cara puesta, pero la olla no la llevamos a Camboya. Y él se ha dado cuenta que con la práctica del mindfulness es espectacular su trabajo. Con la práctica del mindfulness se consigue reducir la intensidad de este circuito y activar otro circuito que es el más importante para ver las cosas como son y para tomar las decisiones que a ti te ayudan para salir adelante, para mejorar tu productividad, para ser más creativo, para ganar más dinero, para ser más cariñoso con los demás. Es sorprendente porque hace 2500 años estos científicos de la mente lo intuyeron. Hoy la ciencia lo muestra. Es lo único que hace, no lo descubre, lo muestra. Desvela lo que estaba velado. Cuando se apaga la red neuronal por defecto, se activa la red ejecutiva central. ¿Qué pasa con el mindfulness? Que en el mindfulness tú al principio crees que no hay nada especial, parece que es solo cerrar los ojos, y entonces poco a poco, conforme vas practicando, empiezas a ver cosas que antes no veías. Tú estás andando esto porque quieres conocerte mejor, porque quieres comprenderte más. Y a base de hacer eso, tú vas descubriendo cosas que antes no veías. Otra de las cosas fascinantes que se ha visto con electroencefalografía es que cuando una persona está estresada, los dos lados del cerebro están enfrentados. No se hablan entre sí, no se quieren. El lado izquierdo, lo comentabas tú, Santiago, el hemisferio izquierdo es un hemisferio, es el de la conciencia ordinaria, es el que te permite estructurar, hacer categorías, utilizar el lenguaje. Es el que te permite manejar el tiempo mental, pasado, presente y futuro. El hemisferio derecho es el que está en contacto fundamentalmente con el cuerpo, es la entrada al inconsciente, es un presente continuo, es una sensación de presente eterno y es donde están los grandes recursos del ser humano. Pero nosotros no podríamos funcionar solo con hemisferio derecho. De hecho, hay una mujer de Harvard que tuvo una hemorragia en el lado izquierdo, se desbloqueó el lado derecho y ella no quería salir de esa sensación porque era tal paz, tal serenidad, tal calma, pero finalmente pidió ayuda como pudo porque ya estaba perdiendo la capacidad de poder ver los números porque depende del hemisferio izquierdo. Tardó 8 años en recuperarse de aquella, fue una rotura de una malformación arteriovenosa al hemisferio izquierdo. Escribió un libro conmovedor sobre su experiencia increíble habiendo vivido algo sorprendente. Sin embargo, lo que hemos visto con el mindfulness es que lo que hace no es bloquear el lado izquierdo, sí es verdad que activa especialmente el hemisferio derecho, sobre todo los lóbulos, los lóbulos frontales, pero lo que hemos visto es que favorece el diálogo. Favorece el diálogo. Cuando una persona está muy tensa, fundamentalmente son ondas muy rápidas, son ondas beta, sobre todo el alto beta, que son ondas de más de 30 hercios, es cuando una persona está, pues eso, en situación de alarma, tal cual. Conforme tú vas sosegándote, cuando vas tranquilizándote, las ondas se van
enlenteciendo, se van convirtiendo en ondas alfa mucho más propias del hemisferio derecho, que empiezan también a envolver al hemisferio izquierdo. Se consigue pasar a un patrón, ondas teta, donde la creatividad se dispara, los fenómenos de sanación del cuerpo son mucho más intensos, tanto a nivel físico como mental. De hecho, se utiliza para sanar heridas de personas que algo les ocurrió en la infancia y que no saben lo que es, porque algo en nuestro interior tiene la capacidad de sanar, ya lo decía Hipócrates hace 2500 años, y al ritmo delta es un ritmo muy difícil de conseguir sin quedarte dormido, porque solo muy pocas personas lo hacen. Y los monjes muy entrenados, como mi querido amigo y maestro Mathieu Ricard, consiguen algo que se llama gamma, que muy poca gente en el mundo lo puede hacer, que es un tipo de onda que no se conocía que se pudiera producir. Y son personas que están absolutamente en el presente y absolutamente en calma. Y son personas que transmiten algo brutal. Entonces, lo que hace el mindfulness es, no luches con los pensamientos, pero fijaros, por eso cuando dicen, no, es que el mindfulness lo que hace es que la mente no produce pensamientos. ¡Qué tontería! La mente dualista sigue produciendo olas y tú no te enfrentas a la ola. No, yo no tendría que tener este pensamiento, yo tendría que... No, tú lo que haces es, te metes bajo el agua. Observar que cuando estás un poquito más abajo y miras hacia arriba, claro que ves los pensamientos, claro que ves las olas, pero ya no te arrastran. Ya estás en estado de meditación, ya estás en estado de profundización. Y por eso, como el mundo mental genera tanta distorsión, al estar aquí, empiezas a notar una recuperación, una revitalización que no se puede experimentar arriba. Conforme tú vas entrando, va cambiando el patrón de ondas alfa, ondas teta, ondas delta. Llega un momento en el que empiezas a tocar, y lo digo por experiencia, el fondo del mar. Y cuando tocas el fondo del mar, se puede escribir. Algo de tal rotundidad que puede darte una fuerza para tomar una decisión tremendamente difícil. Te puede dar una claridad que no sabes de dónde ha salido, pero que ahora la tienes y antes no la tenías. Es verdad que en el fondo del mar empiezas a ver talentos que no sabías que tenías, y es verdad que empiezas a ver algo que no es agradable de ver, pero que es necesario de ver. Empiezas a ver que algunas de las cosas que más te molestan en la vida las estás provocando tú sin saber que las provocas. Porque nosotros somos todos muy hábiles viendo el efecto de las cosas, pero no viendo la causa. Cuando tú lo ves, ¿es una mala o una buena noticia? Que tú no sepas que estás causando eso no evita que sigas experimentando los efectos de eso. Cuando tú ves eso, lo puedes cambiar. Si no lo ves, no lo puedes cambiar, pero el efecto sigue estando.